Acá nos encontramos con otro argentino que vino de Working Holiday por un año. ¿Te podrías presentar? Mi nombre es Joaquín, me conocen como Joe. Tengo 28 años, soy de Santa Clara del Mar, Mar del Plata, Argentina. Vine a Japón hace un año como Working Holiday y bueno, vamos para rato ahora, no sé cuánto me quedo. ¿Por qué Japón y no otro país? Difícil la pregunta, ¿eh? ¿Por qué no Japón? O sea, yo tengo mi motivo personal, obviamente, que desde muy chico soy fanático de los videojuegos y de la música japonesa. Fue la razón principal por la que quería venir. Colecciono bastante juegos retros. Pero después, si te digo la razón por la que me terminé quedando, tenemos para rato, boludo. Son muchas. O sea, Japón es tranquilo, es seguro. O sea, me gusta, siento que va bastante conmigo. Una pregunta. ¿Cómo que viniste por la música japonesa y no por el anime? O sea, no soy muy fan del anime, sí vi los del Starter Pack, por así decirlo, ¿no? De cuando somos chicos, sí, los clásicos. Y me gustan, pero no miro mucho anime, no consumo mucho anime, pero sí me gusta la música japonesa desde siempre. Creo que fue principalmente porque desde muy chico miraba como J-drama y bueno, hay mucha música japonesa ahí. Siempre escuché y bueno, fue una de las razones por las que como quise venir a descubrir Japón, ¿no? ¿Hay algo que en este tiempo no te haya gustado del país? Que digas, por esto no me quedaría. Mirá, yo creo que estoy muy bien con Japón ahora. Creo que sí lo llegué a pensar en su momento. Ya he vivido en varios países y como la primera impresión que llevo y lo que me hace como querer echarme para atrás siempre al principio es el tema del choque cultural con la comida. No, el tema de por ejemplo, cuando llegué acá y me di cuenta que las porciones eran chicas, la falta de carne, la falta de pedazos grandes de carne, ¿no? Que en Argentina podemos comprar fácilmente. En otros países es fácil acceder a la carne argentina importada, también acá en Japón es imposible, no existe. Y eso fue lo que en su momento me hizo como decir, bueno, no, me parece que no me voy a quedar acá mucho tiempo. Pero después nada, empecé como a adentrarme más en la comida japonesa de verdad, ¿no? Y eso fue también un poco lo que me hizo quedarme. O sea, la comida japonesa, los insumos japoneses, los recursos japoneses que hay acá, nada, es increíble. Más allá de la carne argentina, creo que no hay mejor comida en el mundo que la comida hecha con los recursos japoneses. ¿Decías quedarte a vivir o pensás viajar a otro país? ¿Te ves viviendo toda la vida acá? La verdad que hasta ahora nunca había encontrado un lugar donde diga, bueno, acá sí me veo como jubilándome o viviendo unos años bastante largos. Así que creo que sí, obviamente no estoy cerrado al tema de considerar vivir en otro país, pero acá por ahora y por los próximos años va a ser mi lugar. Creo que encontré mi lugar. ¿De qué trabajás y de qué se trata tu trabajo? Bueno, básicamente, por así decirlo, me dedico a hacer prensa y trabajo con los medios de comunicación de acá de Japón que hablan inglés. Trabajo para una empresa de entretenimiento y mi tarea principal es básicamente comunicar y hacer el advertising de la empresa a través de estos medios de comunicación. También hago, que es lo que hago hace bastante tiempo, influencer marketing, y es también lo que hago para mi empresa. Y nada, yo diría que soy básicamente como un publicista, por así decirlo. No es la gran cosa, estoy todo el día en la computadora sentado, escribiendo emails, sacando fotos y renegando con ustedes que no me mandan el contenido. ¿Cómo conseguiste el trabajo? ¿Hiciste alguna carrera? ¿Estudiaste algo para conseguir ese tipo de trabajo? O sea, sí estudié, sí fue a la facultad, el tema es que no terminé la facultad. Acá en Japón, para poder conseguir una visa de trabajo profesional tenés que demostrar, o sea, tenés que presentar un título universitario o demostrar que juntás 10 años de experiencia en tu rubro, que ese fue mi caso en este momento que estoy en proceso de cambio de visa. Así fue como yo conseguí la visa para poder trabajar. No terminé la facultad, pero bueno, no significa que no haya que estudiar, ¿no? O sea, yo le recomiendo a la gente que estudien. O sea, a mí en este caso, yo que no terminé, me salió bien el tema de poder seguir la carrera que me gusta, pero generalmente para este tipo de cosas la gente nacen ahí adentro y tienen muchos contactos, ya están metidos, o sí o sí tienen que estudiar, porque generalmente las agencias de publicidad y prensa y medios contratan gente para estos puestos con títulos y demás. O sea, sí estudié, pero no terminé. Bueno, el trabajo lo conseguí aplicando. No me acuerdo qué plataforma. No me acuerdo si fue Indeed. No me acuerdo. Creo que fue LinkedIn. No fue. 90% seguro que fue Indeed. No me acuerdo. Yo sé que hay mucha gente que está con el tema con ese miedo de saber si van a venir a Japón y pueden encontrar lo que a ellos les gusta sin hablar japonés. Sí que se puede, pero son muy pocas las oportunidades, son muy competitivas y generalmente siempre van a querer ver que están contratando a la persona que está más preparada. Es posible, pero que se preparen. Les van a pedir ver qué hicieron o ver la experiencia que tienen. Hay mucha competencia en cualquier rubro profesional entre extranjeros, más allá de que los japoneses también están acá antes que nosotros. Hay mucha competencia entre extranjeros queriendo
yendo a agarrar los puestos que principalmente contratan gente que sin requerir japonés. O sea, van a terminar contratando a los mejores. Así que prepárense para ser el mejor y destacar en eso. Con respecto a las pagas, ¿son buenas, malas? ¿Deberían aumentar, no deberían aumentar? Oh, puta, con esto me aniquilan todos, boludo. Hay como un tabú con el tema de la paga acá en Japón. Obviamente no es la misma paga que va a ser en, por ejemplo, no sé, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Literalmente no es la misma paga. Por ahí una posición de mi rubro en Estados Unidos saca algo de 4, 5, 6 lucas dependiendo de la experiencia. Y acá no te van a pagar 6 lucas de orden en pedo. Acá son 2 lucas, 2.500, 3 como mucho quizás. Para lo que es Japón, mi perspectiva o en mi experiencia, no es que la paga está buena, sino que como que el tema de la economía todavía, más allá de que el yen se está yendo a las nubes, la economía todavía es como que te permite hacer cosas con tu paga, ¿no? Hay muchas oportunidades, pero no es para llenarse los bolsillos de la misma manera que por ahí en Estados Unidos. Pero yo creo que está bien para Japón. Yo creo que está bien, creo que hay oportunidades con el tema del pago. Como te digo, esa es mi perspectiva igualmente, no sé por ahí cómo son la gente que trabaja en los otros rubros y demás, no puedo hablar tanto por ellos, pero en mi caso para mí creo que está bien. Con esa maliquila van a estar todos, hijo de puta, yo que trabajo haciendo cama en los hoteles me pagan 2 mangos, no puedo Sí, es comer. verdad. ¿Crees que es necesario saber otro idioma? Más allá de lo que puede brindar otro idioma, una segunda o tercera lengua, ¿se puede conseguir trabajo solamente con el uso del español? La verdad que no te puedo responder eso porque ni yo uso el español acá más que para hablar con los latinos. En mi trabajo sí lo uso, pero mi trabajo es especial, da la casualidad que en mi trabajo hay mucha gente hispanohablante trabajando y lo usamos. Porque ni siquiera se habla mucho inglés. Entonces yo creo que el japonés sí o sí es importante. Como dije antes, sí que puede que hayan oportunidades. Creo que el sol sale para todos y creo que pueden haber oportunidades, pero van a ser muy competitivas. Aunque sea un poco de inglés, porque también está el tema de que hay que sobrevivir. Si los japoneses no hablan inglés, menos hablan español. Entonces después cuando vayas al combini no creo que entiendan español, pero sí te van a entender un poco de inglés o mismo también cuando tengas que hacer trámites en el City Hall y cosas así, ¿no? Sí, yo creo que es importante que aprendan japonés. ¿Te ves casándote con una japonesa o preferís una latina? Me veo casándome, obviamente, no, sin importar la nacionalidad. Yo no. Por ahí hay gente que le gustan más, ¿no? Como las latinas y no tanto las japonesas. Otra gente le gustan las japonesas, no las latinas. Pero no tengo como una preferencia con el tipo de mujer. Mientras que sea una chica que me gusta y buena persona, que es lo que me fijo. Sé que hay un poco de tabú con el tema de cómo son las relaciones en Japón. Cómo es el tipo de relación por el tema del choque cultural. No estoy casado todavía, pero supongo que no sería una limitación para mí. ¿Qué opinas de la cultura japonesa? ¿Algo que cambiarías? ¿Te gusta el estilo de vida japonés? ¿O decís que es explotador, como se dice en el extranjero? El estilo de vida japonés y el estilo de trabajo japonés creo que son dos cosas diferentes. Bueno, igual obviamente porque el trabajo ya se convierta parte de la vida. Sé que sí que hay como empresas japonesas, las clásicas Black Companies, que son un poco así como más explotadoras. Bueno, no creo que tenga el derecho de quejarme por los demás, pero no sé si cambiaría algo. O sea, si hay algo que no me gusta de un lugar y me corro, no me quedo ahí. El estilo de vida japonés me encanta, Japón me encanta, la cultura japonesa me encanta, y si hubiera algo que no me guste de la cultura, yo creo que lo mejor es buscar otro camino donde te sientas cómodo con otra cultura. Yo creo que esa es mi perspectiva, a mí me encanta, y con el tema de la explotación del trabajo, o sea, yo sé que hay gente que lo sufre bastante, en mi caso, pero el gobierno igual está trabajando un poco con ese tema, ¿no? Antes que no se querían tomar las vacaciones, que era como súper tabú tomarse las vacaciones, ahora como que los están obligando a tomarse las vacaciones. Sí que está habiendo un cambio, ¿no? Está viendo también un cambio con el tema de los roles que cumplen las mujeres en las empresas. Antes eran como que a las mujeres no las dejaban progresar, ahora es como que están teniendo cada vez más, se están pudiendo involucrar cada vez más en los asuntos importantes de la empresa y están pudiendo progresar. ¿Cómo veías Japón antes de venir? ¿Te impactó a la hora de llegar acá? Lo veía grande y lo sigo viendo grande a Japón, ¿eh? Como que me sigue asombrando. No me puedo acordar cómo era, pero era muy diferente. Estoy seguro que no me imaginé encontrármelo de esta manera. Tenía la clásica imagen, viste, que tenemos todos antes de venir a Japón por primera vez, que es la clásica imagen del Japón de los 80, de los 90, que nos metían en la cabeza que Japón era como el nuevo mundo del futuro en los 80, en los 90, y ahora ya no. Cuando vas a trabajar y te encontrás que te mandan fax todavía
sea, esas son cosas que no me esperaba. Que en Japón no estuviera tan globalizado con el tema, por ejemplo, de los idiomas, ¿no? La gente piensa que antes de venir a Japón piensa que, incluso cuando vienen a Japón, solo así como de turista y no se meten tanto en la cultura. Entonces no llegan a ver tanto el tema de que no es tan tecnológico como por ahí se piensa, ¿no es cierto? Entonces eso sí que es algo que me asombró bastante. Pero después había cosas como básicas que tenía en mente de Japón y que cuando llegué y tipo así, tal cual me lo imaginé. Qué sé yo, no sé, las loli paradas ahí afuera en Akihabara. El tema de los autos, la cultura de los autos me lo imaginé, sí sabía que la cultura de los JDM, de los autos, era bastante grande. La cultura del coleccionismo, eso yo ya me lo imaginaba, que era de esa manera. Japón tiene todo, tiene videojuegos retro, relojes, lo que quieras de electrónica, cualquier cosa retro la tienen acá. Eso me lo imaginaba, dije voy a ir a eso, a hacer lo que me gusta, mis hobbies, y así fue como me lo encontré acá. La última pregunta. ¿Alguna recomendación que tengas para darle a las personas que quieren venir? Que vengan, ¿no? Obviamente que se aseguren que cuentan con lo suficiente. La plata es importante acá, es muy caro venir a Japón y es muy caro volverse ante una emergencia o lo que sea que se vengan bien preparados. Pero que vengan, o cualquier persona que sienta ir a un lugar, no importa Japón, donde sea, que vayan directamente. Ese es el consejo que les doy. Y nada, los que quieren venir a Japón, que vengan a experimentar, obviamente. De ver si vienen como working holiday, si después se pueden quedar, si pueden conseguir oportunidades. O sea, oportunidades hay. Vengan como working holiday, disfruten la working holiday, hagan contactos, hagan conexiones y busquen su camino para después poder quedarse, que sí se puede. Otra recomendación más. Eso es algo que la gente no sabe de Japón, el tema de... Piensan que es muy seguro y realmente es seguro Japón, pero en Japón pasan otro tipo de cosas, las amenazas son otras. O sea, bueno, todos creo que lo saben, hay muchos desastres naturales, pero también pasan cosas como, por ejemplo, o sea, yo conozco gente que la han inculpado de crímenes por así, sin que tenga la culpa, simplemente por maldad o por gente que le quería sacar plata, pues eso es muy común. Y siempre que un japonés te apunte con el dedo ante la policía, van a tener todas las de perder. Entonces, por ejemplo, esas son cosas que pasan sobre ese tipo de cosas y que tengan cuidado, ¿no? Del tema de cuidar los espacios personales de los demás y esas cosas, porque es muy fácil acá que alguien te apunte con el dedo diciendo que lo acosaste o lo intentaste como abusar o lastimar y por ahí no lo hiciste. O sea, es muy común, esas cosas pasan. Yo sé que nadie las dice, pero las quiero decir porque las he visto con mis propios ojos y acá lo peor que te puede pasar es que la policía te lleve detenido por algo que no hiciste y que encima no vas a poder hablar, no se van a poder defender y si pudieran hablar no les importa, o sea, simplemente te llevan detenido, te van a tener adentro por unos cuantos días sin explicación y después te van a juzgar si es que fuiste culpable o te tienen que juzgar. Simplemente un consejo porque lo he visto bastante y para que la gente, los que vengan, que se cuiden de esas cosas. Ok, muchas gracias, Joaquín. De nada, muchas gracias. Arigatou gozaimashita.